Listo. Muy bien, estamos nuevamente en los estudios de Buenas Noticias de Gran Gozo. El pastor y teólogo Héctor Vidales, su servidor, el pastor Domingo Hernández. Y hoy vamos a compartir el estudio sencillo, pero a la misma vez, como dice Pablo, yo lo enseño, pero tengo que aclararlo, porque esto no es decir palabras y se quedan en el aire. Tiene que haber la dirección del Espíritu. Yo siempre he dicho que el Evangelio estuvo oculto, siempre ha estado oculto, pero el Señor lo revela. Tiene que haber una revelación, pero es una revelación que se le dio ya a los apóstoles. Ahora nosotros somos iluminados. Así es. Fíjate que hemos estado haciendo ciertas correcciones, adaptaciones de la clase de teología del Nuevo Testamento, teología bíblica del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no se daba la idea correcta de cuáles son los estadios históricos desde el inicio de la humanidad hasta, dijéramos, a la venida de Cristo, y de la venida de Cristo a la predicación del Evangelio, y luego la vida bíblica completa, o sea, la vida a donde se unen tanto el pueblo de Israel, el pueblo judío, con los gentiles, a donde ya Dios establece una solo pueblo. No se ha entendido o se ha confundido esos estadios. Entonces, la predicación del Evangelio es diferente a la venida de Cristo. Una es la venida de Cristo, y otra cosa fue que los discípulos principalmente, o lo que nosotros decimos evangelistas, en realidad lo que hicieron es tratar de darlo a conocer. La historia. En cierta manera, es darlo a conocer y poder validar de dónde venía. Es decir, quién era Cristo y por qué llegó, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el mensaje que dejó Cristo para la posteridad? Ahí ya fue nombrado Pablo. Digan lo que digan, hay que estudiar bien lo que mismo Pablo recibió y cómo lo recibió y cuál fue el mandato que se le dio. A él se le dio el mandato de predicar el Evangelio, no nomás dar a conocer a Cristo, que venía el Mesías, que fueron los que hicieron principalmente los evangelistas. Y en palabras de Cristo hay algunos conocimientos del Evangelio, pero el Evangelio, la carta, vamos a decirlo así, Y Pablo dijo, a mí fue revelado. ahí se fue revelado. Dijo. No, y también Lucas, de los 4 evangelios, Lucas dice, Teófilo, escribiéndole, como otros han intentado poner en orden la historia. Sí. Entonces lo que está haciendo es haciendo lo mismo que hicieron los otros. Sí. Unos, por supuesto, los sinópticos, casi como que todo lo que dicen está parecido, ¿no? Sí. Como Juan. Y daban testimonio de quién era y lo que había hecho, y pues trataron de poner lo que había dicho, y de ahí salen los famosos dichos, ¿verdad?, de Cristo. Pero el Evangelio se podemos contemplar a Pablo y luego Juan, y fíjate curioso en ese orden, porque primero fueron las cartas de Pablo y luego fue el Evangelio de Juan. Ahora, ¿cómo podemos entender que se le dio el Evangelio y se le dio para darlo tanto a los judíos en realidad como a los gentiles? Y cuando se me dio, me lo dio directamente, me lo dio directamente, yo no lo recibí de otra cosa. Ahora dice, ¿y qué me mandó a mí? A predicar el Evangelio. Exacto. Y él era un predicador del Evangelio. No nomás era, no era un discípulo que lo oyó y después lo platicó. No, a él se le comisionó hacerlo. Y yo creo que de una forma sobrenatural, porque él escribe a los Corintios, ya en el último capítulo del la segunda carta, que él conocía un hombre, pues para no identificarlo, para que no se levantara descomedidamente en la revelación, que a mí se me reveló. Y yo conozco un hombre que hace tanto tiempo, sin el Espíritu, yo no sé, pero fue llevado al tercer cielo. Sí. Quiere decir que él fue, no como los apóstoles en la tierra, que vieron a Jesús caminando para todos lados, haciendo milagros. A él lo llevaron a la área del trono, allá, con Dios. Y allí Dios le reveló. Eso fue, por eso Pablo dice, yo no sé en qué forma, pero me llevaron. ahora, otra cosa interesante de Pablo es que no escribió un libro. Esta es la teología de Pablo, ¿no? Y ese es el Evangelio. No, el misterio lo fue desdoblando, o lo fue dando a conocer
a través de todas sus cartas. 14 epístolas. En todas sus Y una epístolas, perdida. ¿verdad? Y hay uno o dos pueden haberse perdido, o pudo haber dicho que se le dieran, uno se la dieron a la otra porque eran iguales posiblemente. Pero en las epístolas de Pablo está diseminado, ¿verdad? ¿Cuál es el evangelio? Porque tú te vas a dar cuenta que Romanos sigue una pauta. Pero por ejemplo en Corintios, hay una parte en 1 de Corintios y una parte en 2 de Corintios, a donde tienes que irte específicamente a ciertos capítulos para poder ver que ahí dice, esta es la síntesis del evangelio. Entonces, por eso Pablo se saca, o yo lo saco, o lo sacamos en teología en algunas maneras, porque habla él del misterio del evangelio. Ahora, otra cosa es porque el misterio era porque estaba escondido y se fue revelando en cierta manera, pero es que es el evangelio, no es cuestión de, claro, el evangelio es Cristo, pero es qué fue el mensaje, que quiere decir que Cristo vino y como vino, Cristo en la cruz, ¿para qué? Entonces, el mensaje del evangelio es el Redentor, Cristos, en favor nuestro. Y para eso entonces tenemos que estudiar forzosamente cristología, porque cuando entendemos cristología y entendemos el evangelio, entonces entendemos que todo lo que es Cristo tiene una razón, pero no nomás conocerlo y alabarlo, sino que hizo a favor nuestro. Nos dice Juan 17:13, el que te conozcan. Exactamente. Al solo Dios verdadero. Ahí fue donde empezamos este ministerio, ¿te acuerdas? A Jesucristo. A quien has enviado. Entonces, no está hablando de 4, 5, 6, ni un ángel mayor, ni nada, sino Dios mismo en la naturaleza divina y en la carne. Pero ahí está como síntesis lo que yo y yo estábamos platicando ahorita. Esta es lo que tienen que estar dando para la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que nos ha enviado. Esa trascendencia, eso significa lo que tiene que ver con el evangelio. Bueno, Pablo, aparte de todo, era muy filósofo. Y él se ponía a discutir con los filósofos de aquel tiempo, para no buscar historia. Pero un día dijo, eso es sabiduría humana, eso no vale. Me he propuesto a predicar a Cristo y Cristo crucificado. A partir de ese capítulo 2 de 1 Corintios, uno ve toda la cosa cómo Dios lo reveló y cómo al espiritual nadie juzga, sino Él juzga todas las cosas. Tenemos la mente de Cristo. Eso es al final del capítulo. Ya Pablo se metió a tener una explicación de lo que significa estar unido a Jesús y ser parte de la parte espiritual de Dios en uno. Por eso él dice, el que se une al Señor, un espíritu es. Qué tremendo, brother. Entonces necesitamos seguir platicando de esto y seguirlo desdoblando para poder ir armando cuál es el trasfondo completamente del evangelio. El evangelio no es nomás hablar de Cristo, no es nomás repetir los evangelios, los evangelios sinópticos, sino tenemos que crear una estructura de lo que nos dejó Dios a través de la inspiración en distintos autores, pero muy especialmente del apóstol Pablo y del apóstol Juan, para poder entender cuál es el mensaje que debemos de tener. Es Cristo, perfecto, pero ¿qué hizo a favor nuestro? Por eso es que Juan entra en otro estrato, en otro formato, por eso le llamamos el evangelio teológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sí explica el evangelio, pero fíjense qué curioso, después inclusive hasta de la muerte de Pablo. ¿Y en dónde estuvo Juan? En las iglesias paulinas. Entonces Juan entendió que había que darle la connotación de hablar de su evangelio, pero hablar de la vida de Cristo, pero también de hablar de qué mensaje nos dejó. Entonces cuando vemos Juan 1, Juan 5, Juan 6, Juan 10, Juan 17, vemos que hay evangelio, hay un mensaje. Por eso es el padre de la cristología en el evangelio de Juan, ¿verdad? Porque ¿qué hizo en favor nuestro? Es decir, tenemos al Cristo Dios, al Cristo inmaculado, al Cristo nuestro Padre, nuestro Redentor, pero tenemos cuál es su mensaje para favor nuestro. Entonces, ¿quién es Cristo? Esto es cristología, y hacerlo nuestro, eso es hacerlo cristocéntrico. De lo cristológico pasar a lo cristocéntrico. No, lo interesante también es que los discípulos estuvieron con Jesús 3 años y medio. Y lo vieron y caminaron con él y viajaron en barco por el lago de Genesaret
lo seguían en las sinagogas y estaban con él. Pero Pablo fue diferente. Claro, A Pablo se le apareció el Cristo resucitado y ascendido, como dice él escribiendo Romanos 8, y ahora intercede por nosotros. Sí. Ahí está, ¿te fijaste? La acción en nosotros, ¿te fijaste? Uno es él, pero ¿qué ha hecho a favor nuestro? Eso es una de las cosas muy importantes. Claro, y tú vas a Lucas 19:10, porque vino a salvar al que estaba perdido, en palabras de Cristo, está bien, perfecto. Esa es una de las muestras cristocéntricas del Evangelio de Lucas. Pero a donde hay más, lo que Dios dejó en favor nuestro y para la posteridad. Cuando yo unió los dos pueblos es Pablo. Y yo creo que Dios lo hizo así con Pablo para que él escribiera los ángulos del Evangelio. Sí, en una forma, como hemos dicho, cuando uno compra un rompecabezas cuando era niño, que por afuera está dibujado, pero por adentro está desarmado. Entonces uno tiene que poner la fichita una con otra hasta que lo arma. Y yo creo que las 14 epístolas hay que leerlas desde la primera a la última, de la última para la primera, y hasta que tú vas enlazando Colosenses con Filipenses, Efesios con el otro allá, en otro capítulo, y después los Hebreos, que es el cumbre para los pactos. Exacto, muy bien dicho. Uno es que hay que entender Hebreos, perfecto, pero el otro es que hay que incorporar a Isaías. Cuando incorporamos Isaías, lo que decían, que Isaías era el Evangelio en embrión. Pero hay que entenderlo porque también, si es, no nomás describió al Cristo, sino escribió el Evangelio. Y Pablo, su teología, la síntesis de su Evangelio está en Lucas, está en Isaías. Sí, señor. Está tomado, dijéramos de cierta manera, de Isaías, principalmente el capítulo 43 y 53. Entonces, pero tenemos que irlo incorporando. Y una de las cosas que hay que incorporar es Hebreos, y hay que incorporar a Isaías. Cosa curiosa es ¿te acuerdas que el domingo que nosotros platicábamos cómo incorporar el Antiguo Testamento de una manera cristológica y cristocéntrica? Puedes deambular por muchas partes, pero hasta que entiendes Isaías, entonces entiendes que ahí está la pauta del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Que no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Yo soy tu redentor. Dios cargó en él nuestros pecados. Wow. Pero yo soy tu redentor ya. Yo soy tu redentor. Para el 43. En el 43. Yo soy tu salvador ya soy tu salvador. Y los hermanos hebreos no entendieron eso. No lo entendieron. A pesar de que se probó en Qumran, cuando se encontró porciones de Isaías que era exactamente lo que... Al final de cuentas fueron exactos. Hubo controversias, ¿verdad? Se ocultó inclusive, estuvo mucho tiempo en los escritos en la Universidad de Jerusalén, hasta que ya vieron que no había contradicción, y sobre todo estuvieron a cargo también de una parte de una iglesia grande, era popular, pero entonces cuando ya se dieron cuenta que era en realidad el mismo, casi lo mismo, entonces se comenzó a reconocer. Bien, vamos a dejar hasta aquí, porque la siguiente parte vamos a hablar un poco más de la esencia del Evangelio, y vamos a darles algunas pensiones, algunos versículos que ustedes se van a quedar asombradísimos. Así es que acuérdense que gracias Domingo por toda tu disertación, y gracias porque siempre nos estás acompañando. Bueno, yo más o menos pongo la cuchara de vez en cuando. No, Domingo. Tú eres profesor de teología, no lo sé. Lo que discutimos y lo que platicamos tú y yo, lo que nos platicamos en el teléfono por horas, entre semana, lo que estamos aquí. Así es que es una bendición, pero hacemos esto en un equipo con tal de llegar a ustedes y poder hablarles de lo que realmente Dios nos dejó como uno de sus más grandes tesoros, que es a Cristo y el mensaje de Cristo para nosotros. No, y yo quiero decir algo, porque vienen cosas futuras, ¿no? Que el que nos acompaña dirigiendo los controles es el señor Miguel Sandoval. Marcos Sandoval. Marquitos, ¿verdad? Yo estaba también esperando, diciendo que ya de las cámaras está alguien que hace posible que también esto siga estando al aire, porque también es un gran sponsor, pero él es un dador alegre. Él es un ministerio, es dar, es que nosotros también podamos hacerlo. Con excelencia. Me queda un sabor de boca tremendo cuando yo me voy de aquí, y porque nosotros, si lo hacemos con la ayuda de él, con la ayuda de ustedes, con la ayuda de Guillermo también, que tan linda gente se porta y que también es muy bueno, con algunas personas con las que nos construyeron parte de estos estudios, estamos muy agradecidos,
pero escríbanos. Acuérdense que si nos están viendo por YouTube, denle like y denle el dedito para arriba, suscríbanse, porque eso hace que nosotros no lo monetizamos, no ganamos dinero, sino lo que hacemos con que estén con likes y con suscritos, hace que pueda llegar más a más gente. Eso, el motor de YouTube hace que se proponga y que pueda llegar a más gente para que más gente conozca del Evangelio de Cristo. Amén. Así es que qué bueno que estuvieron con nosotros. Gracias a Dios que pudimos estar en contacto. Y acuérdense que Buenas Noticias de Gran Gozo es un programa hecho especialmente para ti. Que Dios te bendiga ricamente.